Hola, ¿cómo están? Soy Diorbin Freites, @Diorbin Freites, y esto es NET, el podcast de la próxima generación. Gracias a todos ustedes por estar aquí nuevamente en este espacio, en este canal para ustedes llamado NET. Así que si ustedes nos están visitando por primera vez, le pido que por favor se puedan suscribir al canal, que activen las notificaciones para que se enteren qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué es lo que dejamos de hacer, si posteamos, si no posteamos, para que tengan de primera mano la información que estamos subiendo. Gracias, síganos en las redes sociales en @NetGeneración en Facebook y @NextGeneración en Instagram. Ahí pueden enterarse de todo lo que hacemos. Estamos en el episodio número 8. Y aquí en México, en estos días, lo primero que empezaron a anunciar es la nueva normalidad. Lastimosamente no sabemos qué es eso de la nueva normalidad y así muchos países están queriendo volver a la normalidad nuevamente. Ahora me pregunto, y esa es una pregunta que nos hacemos todos, ¿qué es la nueva normalidad? ¿Qué es esa nueva normalidad? Y conseguí algo de Junior Zapata que me parece algo muy interesante, lo que colocó, creo que lo conseguí en Instagram y algunos escritos en Twitter, pero dijo algo como esto: la nueva normalidad es una contradicción de términos. Si es normal, no es nuevo, y si es nuevo, no es normal. Así que, literalmente, ¿qué es lo que nos llaman a hacer a nosotros en la nueva normalidad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Déjame contarles algo que a mí me fascinó, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, y tiene que ver con algo del fútbol. A mí me gusta y me apasiona mucho el fútbol, y sé que muchos de ustedes que me están mirando también les gusta el fútbol. Y bueno, sucedió con la República Popular de China. Ojo, y no vamos a hablar de tecnología, ni del 5G, ni de teorías conspirativas, ni nada, sino de algo que tiene que ver relacionado con el fútbol y que nos puede un poquito vislumbrar lo que es el tema de la nueva normalidad y lo que nosotros nos quieren llamar la nueva normalidad y qué vamos a hacer en estos días que nos están llamando a poder volver a hacer lo que hacíamos antes de la pandemia, del COVID-19. Entonces, esto sucedió alrededor de 2010, 2011, y todo esto lo tomo de la investigación que hice y de un programa llamado Destino Confidencial de ESPN que se llama Despertando al Gigante. Lo pueden conseguir en YouTube, lo pueden conseguir en Vimeo, lo pueden conseguir en cualquier plataforma de videos, porque ahí está, ahí lo puede conseguir. Y sucedió en alrededor de 2010, 2011, el presidente de la República Popular de China, llamado Xi Jinping, espero pronunciarlo bien, tuvo 3 deseos interesantes cuando asumió el poder, y en un mitin político reunió a todo su staff de políticos y les dijo que tenía 3 deseos importantes para cumplir, y todo el mundo pensaba, oye, vamos a tener tener una nueva ley, la economía, todo. No, 3. Lo primero era que a él le apasionaba el fútbol, y él decía, oye, tengo 3 deseos con el tema del fútbol. Y lo primero es que China volviera de aquí, del 2010 al 2030, a un mundial. Estuve investigando, y en Corea, Japón, China clasificó, y clasificó no fue por sus méritos propios, sino porque ya Corea y Japón estaban en su zona y ya habían clasificado. Entonces estuvieron en un grupo donde estuvo Brasil, y Brasil los goleó. De hecho, la televisión china, cuando llevan 3 goles, cortó la señal para que no lo vieran, ni pasaran pena, ni ridículo. Entonces el presidente lo que quería era que volviera el China, el club del país, bueno, el club no, la federación, y volviera el equipo del país a representarlo en un mundial. También lo segundo que quería, recuérdense que él dijo que tenía 3 deseos, era organizar un mundial de fútbol.
Wow. Sí lo pueden hacer porque tienen una de las mejores economías, la segunda mejor economía del mundo. Y lo tercero era ganar un mundial de fútbol. Esto sí lo vemos muy difícil. Muy difícil. Él lo quería cumplir en 30 años. Y estamos hablando que de aquí a 2040, 2050, China se está preparando para cumplir estos tres deseos. Pero bueno, ¿a dónde voy? Es que lo primero que hicieron fue comprar futbolistas. Dijeron, bueno, vamos a hacer algo. ¿Cómo vamos a hacer que China podamos llegar a ser una potencia de fútbol? Compraron futbolistas, compraron a Carlos Tevez, compraron a Ezequiel Lavezzi, a Hulk y a muchos jugadores que estaban todavía en su buena edad, no se estaban retirando ni nada. De hecho, por ponerlos en un contexto, Messi y Cristiano Ronaldo para 2013, 2014, tenía un ingreso neto de $50 millones. Y a Carlos Tevez y a Ezequiel Lavezzi, supongamos Tevez le pagaban un sueldo de 80 millones netos. O sea que ganaba el doble de lo que ganaban en Europa, Messi, Cristiano Ronaldo. Igual también sucede con Lavezzi, que ganaba en el Paris Saint-Germain 12 y aquí estaba ganando eh, 30 millones, 35 millones netos. Entonces empezaron a comprar futbolistas y llevaron a los mejores futbolistas a jugar allá en China. Y bueno, se dieron cuenta de que el futbolista chino tenía un problema y era que era muy individualista. No podía completar una pared, bueno, eran muy individuales. De hecho, los chinos son muy buenos en las Olimpiadas, en deportes individuales. Entonces, bueno, se dieron cuenta y bueno, ¿ahora qué hacemos? Pasó un año, vieron que tuvieron resultados y todo eso, evaluaron y dijeron, bueno, vamos a comprar los mejores técnicos, a los mejores directores, porque primero los jugadores chinos no tenían técnica, no tienen roce, no tienen un despliegue táctico, ¿pero por qué? Porque eran muy disciplinados. En el documental habla acerca de que cuando los mandan a los defensores, se quedaban ahí justo en la defensa y no iban a atacar, sino que estaban esperando defender porque ellos estaban muy disciplinados en eso. Entonces les faltaba la picardía del juego latinoamericano de poder ir, subir, bajar de los laterales, de los carrileros. Bueno, eso lo tenían, contrataron a los mejores técnicos, Gregorio Manzano, Luxemburgo, que fue campeón mundial con Brasil. Bueno, terminaron de darse cuenta que ellos no podían hacer magia. Y aprobaron una ley donde China tiene una población de 1.400 millones de personas. Para la época tenía 1.300 de estos. Esto fue entre 2010 y 2015 específicamente. Entonces tenían 1.300 millones de personas de población y hicieron una ley para el fútbol, para el deporte, donde metían en el pensum escolar, en la carga de materias de las escuelas, el fútbol. Y empezaron a estudiar a los jugadores y era una materia. Y esta ley ayudó a que más de 200 millones de niños y adolescentes pudieran tener contacto con el fútbol. Entonces, bueno, empezaron a probar, pasaron los años y se dieron cuenta que necesariamente el cumplir con los objetivos que había dicho el presidente hace unos años, Xi Jinping, de los tres deseos, ganar un mundial, volver a ir a un mundial y organizar un mundial, estaba muy lejos. Y o sea, a nosotros también nos pasa mucho eso, que estamos muy lejos de lo que nosotros nos proponemos y sobre todo como padres, para poder tener contacto y conectarnos con nuestra generación. Entonces sigo con la historia, que está muy interesante. No te pierdas el final, que está muy interesante lo que aprendemos de todo esto. Y es que empezaron a contratar a los mejores coaches, los de la Premier League, los de la Liga Española, los de la Bundesliga, los del Calcio, y empezaron a estudiar todo, a verlo todo organizativamente, y se dieron cuenta que había un problema que impedía, que les impedía poder alcanzar lo que ellos querían. Y el problema, se dieron cuenta y dijeron, bueno, mira, vamos a hacer algo. Tenemos aquí una respuesta, tenemos una situación.
y queremos hablar con el presidente. Llamaron a un meeting, hablaron con el presidente y le dijeron, mira, para que tú puedas cumplir tu plan y el propósito y los 3 deseos que quieres, el problema está en 1979. Dios, y empiezan a sacar cuenta de 1979. Imagínate tú en una reunión que te digan, no, 1979, y tú no sabes exactamente de qué está hablando. Entonces, le dicen, mira, el problema es que ustedes son tan individualistas y no tienen la posibilidad de adaptarse a un grupo y de jugar en equipo. Es la ley del hijo unitario. 1979, y todos saben, claro, y les pongo en contexto, en 1979 había una ley, o mejor dicho, no había una ley, pero la crearon en China de la ley del hijo unitario. ¿Y qué era esa ley? Solamente una pareja podía tener un solo hijo. Y un solo hijo. Y si tenías un segundo hijo, según estuve investigando, había una deuda, una multa. Y bueno, tú le debías una deuda al Estado de aproximadamente $100 a $250. Le pagabas por mes. O sea, si tú tenías un segundo hijo, tenías que pagarle al gobierno. El gobierno no te pagaba a ti. Imagínate lo interesante que era eso. Por eso es que muchas personas se quedaban con un solo hijo. De hecho, ellos se dieron cuenta de que sucedió algo que alguien les contó, haciendo la investigación y entrando un poco a fondo, donde había una pareja que tenía una niña de aproximadamente 8 o 9 años. Y esta niña, era muy querida por sus padres. Los padres tienen un segundo hijo y ellos estaban pagando la manutención. No sé, no dicen de cuánto en la investigación, pero le pagaban al gobierno. Y un día el papá llega y está atendiendo al niño y le está cambiando el pañal. Y creo que piensa en voz alta, como todos pensamos con nuestros niños cuando tenemos muchos problemas y estamos sofocados. Entonces empieza a decir, ay, hijo, y ay, Dios, estoy endeudado. Y bueno, llega y le está cambiando y le está pasando las toallitas y todo. Y dice, ay, por este pipicito, literalmente estaba desnudo el niño, por este pipicito nos estamos endeudando y vamos a quedar en bancarrota. Y la niña escuchó. Y lo que sucede es espeluznante, digno de una película de terror. En la noche, escuchan un grito desgarrador de un niño. Se para el papá asustado, la mamá se paran a buscar al niño. Y lo que ustedes piensan, la niña le dice, papá, mira, con el pene del niño en la mano. Le dice, papá, ahora ya no vamos a deber. La niña pensaba que quitándole el pene a su hermanito iba a pagar la deuda. Y eso era lo que pasaba. Imagínense la carga emocional que tenían las personas para tener solamente un solo hijo. De hecho, estaba averiguando los datos y buscando información acerca de esto. Y dice que en China hay 30 millones, imagínense, 30 millones de chinos, hombres, solteros. No hay 30 millones de chinas. Así que si ustedes están solteros, bueno, búsquense un chino porque están tratando de importar esposa. Pero imagínense lo interesante de todo esto. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Estos coach hablaron con el presidente y le dijeron, mira, si tú quieres avanzar al futuro, tienes que cambiar. Si tú quieres cumplir los deseos, tienes que cambiar. Irremediablemente tienes que abolir esa ley. Y aunque todos nos crean, la principal razón para que en octubre, finales de octubre del año 2015, el presidente en cadena nacional y en un mitin político dijera que abole la esclavitud, tiene que ver por el fútbol. Y es interesante. Ahora, me salen muchas preguntas acerca de esto. Y es que si queremos avanzar al futuro, fíjense, vamos a poner el ejemplo de que les acabo de hablar de la Federación de Fútbol de China. Ellos tenían que cambiar para avanzar al futuro.
Ellos tenían que hacer cambios a su estructura, cambios a su ley para avanzar al futuro. O sea que haciendo las cosas que veníamos haciendo nosotros, no podemos avanzar al futuro. Y es que voy con una serie de preguntas que tengo justamente aquí anotada. Mira, ¿tenemos que seguir nosotros haciendo lo que veníamos haciendo antes de la pandemia? O sea, ¿cómo va a ser la nueva normalidad? ¿Vamos a hacer las mismas cosas que veníamos haciendo antes de la pandemia? Y es una pregunta, no tengo la respuesta. Y creo que las preguntas son mucho más interesantes, son mucho más poderosas que la respuesta. ¿Qué hacíamos antes de la pandemia que funcionaba, pero que ahora después de la pandemia, si lo volvemos a hacer, no nos funcionará? Así como el país de China, todo un país se paralizó para poder buscar las soluciones al alcanzar los 3 deseos del presidente y que el fútbol chino llegara a un mundial y ganar un mundial. Ellos tenían que cambiar y había una ley que les impedía avanzar al futuro. ¿Por qué? Para que pudieran tener mejores equipos, para que los jugadores que están creciendo ahora después de esa ley y tengan hermanitos, tengan el contacto con otra persona y puedan avanzar y jugar en equipo. Igual nosotros, la pregunta, miren, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros que no tenemos que hacer ahora en adelante, en esta nueva normalidad que nos están sugiriendo? Y te voy a decir algo, y me lo tomo para mí también. Lo que hiciste una vez, o lo que hicimos una vez, y obtuvimos resultados, no quiere decir que haciéndolo nuevamente tengamos los mismos resultados. Y así es. Lo vuelvo a repetir, lo que hiciste una vez y lo que hicimos una vez y obtuvimos resultados, no quiere decir que haciéndolo nuevamente vamos a tener los mismos resultados. Y eso tiene que ver también con la crianza de nuestros niños. Porque a nosotros nos funcionó, le funcionó a nuestros padres a criarnos, llevarnos con las normas de corrección como ellos lo llevaban. No quiere decir que aplicándolo a nuestros hijos lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y vamos a obtener los mismos resultados que dieron con nosotros. Porque nosotros a veces nos enfrascamos, ay, es que así me crió mi mamá y así lo voy a hacer. No, no es así. Y aquí voy al punto principal de lo que es el tema de la normalidad. ¿Por qué? Porque esto me parece un mito. O realmente es una realidad lo que nos proponen. Que volvamos a hacer lo mismo. El mundo cambió definitivamente. La educación cambió. Ya nosotros estamos educando a nuestros hijos tipo homeschooling y no lo aguantamos. Yo soy uno que mi hija me dice, papá, ayúdame con las clases, y me pongo a ver las clases en YouTube y todo eso. Ahora la educación cambió. Ahora entendemos lo valioso que son los profesores. La música cambió, ahora todos hacen videos, ahora no es necesario estar en un mismo lugar para crear música. Tú mandas un demo a una persona, graba la batería ya en cualquier parte del mundo y te manda el audio y hacen videos y salen en YouTube y tienen muchas reproducciones. ¿Pero por qué? Porque la música cambió, la manera como percibimos la música. Las industrias, las empresas, las organizaciones cambiaron. Y cambiaron de golpe. El deporte cambió. Recientemente veía un partido el martes que jugó el Dortmund y jugó el Bayern München. Y no había público. Cambió la manera como percibimos el fútbol. Las hinchadas cantando, no, ya no existen. En este momento ya no existen. Cambió hasta la manera de hacer iglesia. Ya todos, lastimosamente, con buenos recursos o sin buenos recursos, están haciendo iglesia, están haciendo sus servicios streaming. Pero la manera como hacían iglesia ya cambió. Y la pregunta es, ¿queremos volver a hacer lo mismo? ¿Por qué? Porque los únicos que no queremos cambiar somos nosotros. Tanto que queremos hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes de que esto sucediera. Y hay una frase que me llama mucho la atención y dice que tú no eliges el cambio te elige a ti.
Y eso fue lo que pasó con esta pandemia. ¿Por qué? Y se lo voy a ejemplificar con algo muy real que todos pasamos por esto. Es cuando mudamos los dientes. Tú no dices, hoy voy a mudar este diente. No. El organismo naturalmente dice que tiene que salir ese diente para que crezca uno nuevo, con mejor material, con una mayor protección para tu boca. Entonces, tú no eliges el cambio te elige a ti. Y literalmente hoy se nos cayó, o hace, qué sé yo, en febrero, cuando empezó todo esto en la pandemia, no en China, sino fuera de China, se nos cayó todo, se nos cayó el diente. Pero ahora, ¿qué queremos hacer nosotros con volver? Porque he visto por ahí a periodistas, he visto por ahí a líderes religiosos, pastores. ¡Ay, necesitamos otra vez volver a las iglesias! Y no, ¿por qué? Porque literalmente tenemos que adaptarnos. Se nos cayó el diente, entonces el dientico lo estamos agarrando y lo vamos a poner otra vez en el mismo sitio. No, se cayó el diente y está creciendo uno mucho más nuevo. Ojo, y lo que, hablando un poco acerca de las iglesias, lo que demostró esta pandemia es que las estructuras están llevando polvo. Están llevando polvo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar? Dígame, ¿nos vamos a agarrar otra vez el dientito y lo vamos a...? Sí, ya pasó todo esto. Me pasó el dolor de la pandemia, me pasó el dolor de que se me cayó y de que se me cayó el diente, entonces voy a volver a meter el diente otra vez ahí. No. Está creciendo algo nuevo, pero tenemos que adaptarnos. Ahora, hace 20 años, naturalmente, no existía ni Facebook, no existía Instagram, no existía Twitter, no existía YouTube, no existía TikTok, no existía PayPal, no existía Bitcoin, no existía iPhone, iPad y toda la serie de Apple, no existía Uber, tampoco existía Tinder y hasta Raya, que Raya es la red social donde hacen match y se consiguen citas las personas millonarias. Y le digo, hablando un poco acerca de esto, de que no existían, antes veíamos el mundo muy distinto a como lo vemos ahora. ¿Y qué sucedería si no existe el Internet? Y se cae el Internet a nivel global. ¿No han pensado eso? ¿Qué pudiera pasar? ¿Qué sucedería? Ahí les dejo esa pregunta. ¿Estaríamos nosotros pegados al teléfono? ¿Las iglesias harían streaming? ¿Qué haríamos si no tuviéramos Internet? Entonces, cambió todo. Fíjense que socialmente hay unos estudios, esto lo habla mucho esta bióloga molecular Helen Fisher, con sus libros acerca del amor y de cómo ha cambiado todas las percepciones y cómo influye la generación y las generaciones y el cambio generacional y cómo influyen las tecnologías. Pero ahí voy. Hace... que 30, 40 años, generación X, sí, vamos a ponerlas con Baby Boomer y esa generación con la X, ellos estudiaron y se dieron cuenta que tenían la posibilidad de conocer a otras personas y de casarse con las personas que eran sus vecinos. Que tenían un kilómetro, un kilómetro cuadrado, un kilómetro a la redonda también, donde ellos se conocían. Y tú sacabas a tu esposa de esa generación y de esa cuadra de que vivían cerca de ti y eran vecinos. Y casi el 80-90% de los que se casaban en esa época y de esa generación se casaban con vecinos. Después vino la revolución de la mujer, vino todo este tema y estas personas... empezaron a tener trabajo, sobre todo las mujeres, y a tener responsabilidades, y ya no conseguían pareja, ni conseguían a su esposa o a su esposo en los vecinos, sino que lo conseguían era en el trabajo. Y ahí, justamente en el trabajo. Y esa generación, la que sigue, la generación Y, y un poco los X, conseguían a todos...
los early millennials, que le llaman, los conseguían en la oficina. Y ahora todo ha cambiado. Imagínense lo que influye la tecnología y el cambio generacional. La mayoría de casamientos ahora, de las personas que se ponen a vivir juntos, tiene que ver mucho con el internet. Y ya ahorita existe Tinder, Raya, existe otros, y se casan, consiguen su pareja por medio de las redes sociales. Ha cambiado. Antes conocían a las vecinas y, bueno, se casaban con ellas, después empezaron a trabajar y conocían a sus amigos y a sus parejas en el trabajo, y ahora las consiguen por internet. Ahora, ¿nos adaptamos o el cambio fue así brusco? El cambio fue brusco, realmente. Pero nos adaptamos. Y aquí voy con la pregunta final. Pero no... Y sí, he estado muy, muy pensativo todas estas semanas, pensando en cómo vamos a volver nosotros, cómo va a volver la industria. Ya nos damos cuenta de que no es necesario ir a la oficina a trabajar, todo lo hacemos desde la casa, el home office. Igual también no es necesario, aunque sí es muy radical lo que voy a decir, pero dediquémonos a la familia, dediquémonos a nuestros hijos, dediquémonos a nuestro esposo, a nuestras esposas, dediquémonos a nuestra familia. Y tenemos el tiempo para hacerlo. Y lo he pensado bastante, si es necesario volver a las iglesias también, a las estructuras, ¿no? Y pienso que no. Pienso que ya, literalmente, el cambio nos está obligando a ver qué hacer. A ver qué hacer. Estaba leyendo una noticia de una nueva normalidad en China, de una iglesia, no sé en qué ciudad, se reunieron. Y entonces se reunieron y hay más de 150 personas infectadas nuevamente con el COVID. ¿Por qué? Porque no entendieron de que todo está cambiando. ¿Y qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros de verdad como padres, como representantes, como orientadores, como líderes de iglesia, como líderes de adolescentes? ¿Qué nos toca hacer? Entender que estamos en un proceso tan vital de cambio, de cambio, que nosotros tenemos que liderar el cambio. Nosotros, y entender que cambiamos. Ya basta de hacer lo que hacíamos antes. Así como China tuvo que cambiar hasta una ley política, una ley judicial, donde te penaban por tener un segundo hijo. Y ellos entendieron que para poder avanzar necesitaban cambiar. Así nosotros también tenemos que cambiar. Para poder seguir avanzando y entender este mundo que ahora tenemos. Entender a nuestros niños. Entender a nuestros hijos. Entonces, la pregunta es, ¿esta nueva normalidad, como lo quieren llamar, es un mito o es una realidad? Y yo creo que no tiene nada de nuevo y no tiene nada de normal. Sencillamente es algo que teníamos que vivir. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a adaptar al cambio o vas a querer seguir haciendo lo mismo? Y Albert Einstein dijo una vez, dice, que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Es hora de cambiar. Gracias por acompañarnos en Next. Pido por favor que si no te has suscrito, te suscribas. Pido que tengas la posibilidad de ver los otros 7 episodios. También si nos escuchas por Spotify, te pido que nos sigas también por acá por Spotify y por YouTube. Y síguenos en las redes sociales @netgeneración, en Facebook y en Instagram. Así que no dejes que te cuenten el cambio, sino tú lidera el cambio. Y esta nueva normalidad, que no es nada de nueva ni nada de normal, tú tienes la posibilidad de escribir la historia. Así que gracias por acompañarme un día más, un episodio más. Soy Diorvin Freites, @Diorvin Freites, y esto fue Net, el podcast de la próxima generación.